y bienvenidos a la tercera jornada de esta quinta jornada de vivienda social de Envisesa. Para empezar hoy tenemos una doble ponencia sobre, primero, reciclaje de edificios, alojamiento colaborativo, que se va a impartir por don Manuel Burgos López, arquitecto, coordinador técnico de Envisesa, que me ha dicho expresamente que él ahora se termina de presentar en detalle. Y a continuación la ponencia Rehabilitación pasiva de edificios persistentes de don Ignacio Alba Rodríguez de Itinera Arquitectura Social, sobre el cual les daré más datos antes de su intervención. Entonces, para que tengamos tiempo después de las ponencias para un rato de charla, posibles preguntas, pues sin más les doy la palabra a don Manuel Burgos, cuando quiera. Me voy al atril, ¿vale? Sí. Vale, perfecto. Buenos días. Soy Manuel Burgos, soy arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Sevilla, con la especialidad de urbanismo. Yo, mi vida laboral está prácticamente dividida por la mitad en dos, una dentro de, con lo cual he tocado las dos vertientes más, digamos, más importantes de la profesión. La primera parte, pues dentro de mi estudio profesional, en el que hemos proyectado y dirigido pues multitud de obras, sobre todo de vivienda pública, ¿no?, para la Junta de Andalucía, la EPSA en aquel momento, ¿no?, lo que ahora es Abra, y otras entidades como Sevilla Activa y demás. Y otra mitad de la carrera, a partir de 2000, o sea, de mi vida profesional, a partir de 2004, dentro de Envisesa, en diversos puestos de coordinación y dirección, y tramitando y gestionando, pues, sobre todo obras de vivienda también, y también, pues, en una primera época, pues, hicimos equipamientos, centros sociales, centros cívicos, centros de salud. Estuvimos metidos, vamos, a tope en lo que es el el Palacio de Congresos y Exposiciones y el Auditorio de Sevilla, FIBES, que está dando ahora tantas alegrías a Sevilla, ¿no? Hoy, sin embargo, voy a hablar de otro tema. Y voy a hablar de un tema en el cual se nos han alineado una serie de elementos para que de alguna manera nos hayamos planteado unos objetivos conseguibles y en un plazo no demasiado largo, y que van a dar lugar a la concreción de una serie de alojamientos colaborativos. Son residencias, podríamos decir, de un concepto habitacional, ¿no?, diferente al de la vivienda propiamente dicho, pero muy relacionado, básicamente, en el que se incluyen, pues, aparte de la parte más habitacional, pues una parte de usos comunes, convivenciales, llámese zonas de estudio, bibliotecas, zonas también de lavandería y demás, ¿no? Todo eso lo hemos mezclado con una... Bueno, aquí antes de nada todo el mundo conoce Envisesa, que pienso yo, ¿no? Tenemos más de 100 años desde el Patronato Municipal de Casas Baratas, y eso es un poco la gestión que hacemos, ¿no?, y los objetivos que tenemos. Somos una empresa 100% de capital del Ayuntamiento de Sevilla, empresa pública del Ayuntamiento de Sevilla, y bueno, nos dedicamos, pues, básicamente a dotar de vivienda asequible a la población de Sevilla. Tenemos una estrategia, hablando en la línea que estábamos diciendo, de elaboración de estos cohousing y co-living, ¿no? Hoy voy a hablar de co-living, básicamente, y voy a hablar de cuatros
que son los que están ahí marcados en verde, porque son mucho más, pero que reúnen unas condiciones bastante interesantes. No es que sean muy aparatosos en cuanto a números de unidades y demás, ¿no? Podéis ver ahí 19, que al final han sido 11 porque se han intentado hacer un poco más grande con otro concepto, ¿no? En la calle García Ramos, centro histórico. Torneo 31, tan solamente 3. Es ese que está ahí, que veréis con los andamios, lleva ahí un tiempo inmemorial, ¿no? Becas Lumbreras, que es un edificio que ha estado usado por aparcamiento durante multitud de tiempo de la policía local, que tiene sus oficinas delante, dando a la Alameda, y que está en el entorno de Santa Clara. Y Jesús del Gran Poder, que es otro edificio en el que salen aproximadamente 7, y el cual pues fue durante mucho tiempo Casa Socorro. Hoy en día todos ellos se encuentran en estado, podríamos decir, ruinoso, y además, si no es por las actuaciones que estamos planteando, con pocas posibilidades de salir adelante. Entonces ahí es donde entra la palabra reciclaje. Los otros edificios están en otros sectores de Sevilla. Yo he querido coger estos 4 que están en el centro histórico porque reúnen una serie de condiciones, además de estar en el centro histórico, que provoca, primero, aparte de la creación de unos nuevos modelos de habitar, ¿no? Compartidos, colaborativos, con espacios comunes, están en el centro, son edificios que tienen algún tipo de protección dentro de lo que es las ordenanzas del Plan Municipal, de las ordenanzas del Plan General de Viviendas, con lo cual hay que proteger en la mayoría de ellas fachadas, patios, primera crujía, ¿no? Lo habitual, ¿no? Son edificios que se encuentran en zonas en las cuales, pues debido a la gentrificación que se está produciendo, la terciarización predominante, la cantidad de hoteles y demás, pues necesitan de una vida. En este sentido, pues entra el concepto revitalización de las zonas, tanto de parte de Jesús Gran Poder, Becas Lumbreras, Torneo y García Ramos, y a todo ello se une, digamos, las herramientas, la estrategia, que entran a pertenecer se introducen dentro de lo que es la modificación del Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación, 2018-23, la primera modificación, que se encuentra ahora prácticamente a punto de salir, se encuentra en tramitación, tiene alguna alegación, ¿no?, que se está resolviendo. Y por otro lado, concurre otra circunstancia, que es que no se nos puede olvidar, y que entran en todas las ponencias, en todo lo que se habla aquí, que son el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tiene un programa, el programa 6 de los fondos Next Generation, en el cual pues existe una serie de ayudas para la creación de viviendas asequibles en alquiler, ¿no? Entonces, estos son además suelos que el Plan General tuvo el acierto de, aun siendo algunos viviendas como este mismo, ¿no?, pintarlo, calificarlo como dotacionales, lo cual nos permite entrar mediante concesiones demaniales que nos hace el Ayuntamiento por 75 años, entrar en ellos con esta nueva tipología, que bueno, ya tampoco es tan nueva porque se está haciendo por muchos sitios, de alojamientos colaborativos. Todo ello dentro del Plan Municipal de la Vivienda y dentro de la estrategia de proyectos de Envisesa. Aquí un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? La estrategia del Plan Municipal, concretamente el programa 3 de Obra Nueva y Rehabilitación. La financiación, aparte de fondos propios, que está puesto abajo, tiene una financiación importante por parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Todo esto lo estamos trabajando ahora, pero va con La secretaria general de Vivienda, Alicia, comentó antes de ayer, creo que fue, habló de estos alojamientos nuestros, van por buen camino, estamos
pendientes de las firmas de acuerdo ya, ¿no? Entre administraciones. Un instrumento que todos ellos pues, surgen de un concurso de proyectos, de ideas de Envisesa, que ahora mostraremos un poco los resultados que obtuvimos. Lo que hemos hablado, ¿no? De recuperación, de rehabilitación, de recuperación, de reciclaje, en el sentido de no de reciclaje de tirar o no tirar, sino en el sentido de darle un nuevo ciclo de vida a un edificio. Ahí entra el concepto de reciclaje, dar un nuevo ciclo de vida a un edificio que con toda seguridad pues permanecería años y años ahí, dado que a otros efectos con la calificación de dotacional pues no se podía entrar con otros instrumentos especulativos de venta o de otro carácter, ¿no? ¿Y qué objetivos buscamos? También lo hemos comentado, ¿no? Recuperación de edificios en estado pésimo, con algún grado de protección, rehabilitación de zonas del centro histórico, el colivio en suelo dotacional, dotar, por supuesto, alojamientos colaborativos a precio asequible en toda la ciudad, alojamientos colaborativos que serían no habituales, ¿no? O sea, que no permanentes, que variarían, ¿no? Los usuarios en ellos. La mejora de la eficiencia energética, que nos viene a pelo con la situación que tenemos actual y porque además los propios planes de recuperación, transformación y resiliencia te exigen una serie de condiciones en cuanto al consumo de energías primarias no renovables. Tope en el consumo de PNR, energías primarias no renovables, que no se puede pasar de una cierta cantidad para obtener las ayudas. Y bueno, y entramos dentro de otro concepto también, economía circular y reciclaje de edificios. Yo creo que concurren una serie de cuestiones para que la operación sea redonda, sea completa y podamos llevarla con éxito, ¿no? Bueno, esta es la estrategia del plan municipal. Este es el documento que estábamos hablando de la modificación del plan municipal de vivienda, en el cual pues tomamos la decisión de incluir, no sé si esto tiene puntero, pero bueno, si no yo lo señalo. Ahí en la 05 Pro aparece una de las que vamos a hablar, García Ramos, en suelo SIP, que es lo que hemos hablado de dotacional. En la 26 Pro aparece el de Torneo 31, en la 27 Pro Jesús del Gran Poder 7 y luego 29 Pro Lumbrera 23. Entonces, trabajo de Envisesa con los compañeros de Espacio Común, ¿no? Que están aquí presentes también. Como veis, no es que sean, he comentado también un poco, no es que sean actuaciones estas del centro grandes, ¿no? Pero sí muy significativas, ¿no? Y que pueden dar paso a una continuidad dentro tanto de la mejora de lo que son los centros históricos como la continuidad dentro de lo que son las ayudas por parte de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Solamente indicar la situación en la que se puede encontrar cualquiera de estos edificios. Este concretamente que está aquí en la fotografía es el edificio de García Ramos, que está desde tiempo inmemorial sin uso y que, bueno, que le vamos a dar un nuevo ciclo de vida y que próximamente pues están ya hechos los proyectos y demás, se van a iniciar las actuaciones. Esta es la componente, este es lo que introduce el aspecto financiación, es el programa 6, ¿no? Del plan de recuperación del famoso decreto 853/21, la componente 2, ¿no? Europa pues marca una serie de componentes y le da mucha importancia a lo que es la agenda urbana. Y dentro de la agenda urbana, pues uno de los aspectos es el plan de rehabilitación, ¿no? Dentro de la financiación, vamos a ir parte por parte, la financiación europea, el objeto y por qué metemos estas actuaciones ahí, ¿no? El objeto pues, es el incremento del parque público de viviendas. Partimos de unas viviendas que son como son, vamos, no son viviendas, son edificios. Podemos verlo a la derecha. Ese creo que es también García Ramos. Y en el cual, pues,
actuando de una determinada manera, con una serie de requisitos. Uno de ellos importante, por supuesto, incrementar el parque público de vivienda. Otro es social, ¿no? O sea, hay que hacer un destino por un alquiler social por un mínimo de 50 años, también unas condiciones de alquiler de euros metros cuadrados por superficie útil, que no entra perfectamente dentro de nuestro objetivo, porque los suelos que tenemos son suelos dotacionales, que son municipales, con una concesión de manial a Envisesa por un tiempo de 75 años, ¿no? Cubrimos perfectamente los 50 años. Luego una parte importante también, que luego de esto nos va a hablar también un poco Ignacio, que tenemos que tener un consumo de energía primaria no renovable. Nos referimos a todas las energías fósiles, ¿no? Menor a 22,4 kilovatios-hora metro cuadrado año. Hay unas ayudas de 700 euros por metro cuadrado de superficie útil, con un tope de 50.000 euros por vivienda. Que más o menos quiere decir que si la superficie útil, incluida una parte proporcional de lo que son las superficies, de los usos compartidos colaborativos, que hemos hablado de lavandería, biblioteca y demás, pues que si pasamos de 71 metros o 71 y pico, ya nos topan en 50.000 euros y ya no podemos tener más de 50.000 euros por vivienda. Que en el caso de los alojamientos, pues también porque suelen ser pequeños, ¿no? Y llegamos bien. Ahora mismo las 4 propuestas que tenemos para el casco histórico están admitidas según la resolución de la Junta de Andalucía, de la Secretaría General de Vivienda, el 14 de septiembre del 22, y estamos a la espera de tramitación previa y de firma de acuerdo entre administraciones. Concretamente, cuando aparezca en la oficina me tengo que poner a corregir temas y a volverlo a mandar para que esto vaya avanzando. ¿Y cómo hacemos para obtener esto? No lo inventamos nosotros. Queremos obtener ideas innovativas. El alojamiento pues tiene una cierta modernidad, ¿no? Y entonces pues hacemos concursos de proyectos. Estos 4 que hemos hablado, ahora tenemos en marcha un tercer concurso, que es de construcción de vivienda de nueva planta, pero estos que eran de rehabilitación formaron parte del concurso de proyectos número 2. ¿Y qué es lo que pedíamos? Pues requerimientos actuales de nuestra sociedad, criterios de género, dábamos mucha flexibilidad para que nos salieran ideas novedosas, tener en cuenta criterios de género, por supuesto de accesibilidad, eficiencia, modelo de convivencia. Hoy en día ya estas cosas prácticamente no hay que decirlas, ¿no? Aunque a lo mejor es bueno recordarlo, ¿no? Que fueran flexibles, las familias evolucionan, las formas de vida también evolucionan. Pues una cosa importante era la flexibilidad y los planteamientos evolutivos, que colaboraran en la economía circular. Ya el hecho de que un edificio que lleva 50 años sin uso se le dote de uso, yo creo que ya ahí entra a saco lo que es la economía circular por el aprovechamiento, aunque sea de los espacios, ¿no? Y luego otra cosa importante, no hay que olvidar que somos una empresa pública, que todo ello se consiga unos costes adecuados. Jesús, si de eso me lo dice y voy más ligero, ¿vale? Entonces, dentro de estas 4 actuaciones, la primera de ellas que presento, voy a presentar un poco el estado actual y cuáles son las soluciones que vamos dando, ¿no? Esta es García Ramos, aquí en la imagen de la izquierda se encuentra un poco, que se ve mejor, ¿no? Está como difuminado lo que es el resto del caserío, ¿no? Del centro histórico, y vemos ahí la calle García Ramos abajo y Mendoza Río arriba, o al revés. Bueno, García Ramos abajo, creo. Bueno, y ese es el edificio, ¿no? El edificio se encuentra, un edificio muy bonito, un edificio precioso, pero que lo tenemos como lo tenemos ahí. O sea, que da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de miedo, y en el cual pues hay que conseguir una serie de requisitos de consumo de energía primaria y una serie de requisitos de eficiencia energética, trabajando principalmente sobre envolventes, cubiertas y demás, que va a hacer que sea una obra, digamos, delicada, ¿no? Aquí nos salen 11 alojamientos, abajo tenéis unas imágenes, bueno, son unas imágenes que son ahora mismo falsas. Bueno, no son falsas, sino que no son reales, son
digitalizadas, y un poco arriba las plantas de cómo van a quedar. Es importante ver que en amarillo aparecen lo que son digamos, los alojamientos. Aquí se ha utilizado un modelo en el cual dentro de un mismo alojamiento, al ser mayores y tener una mayor dificultad para encajar los tipos, pues hay una zona de entrada arriba, aquí abajo en celeste, aparecen zonas de uso común, igual que arriba en la planta segunda, también a la derecha, ¿no? Esto es una sala que se puede utilizar para cualquier cosa, de estancia, de comedor, de lo que sea, aquí en la parte baja. Y luego los tipos en sí están hechos, por ejemplo, si vemos el de arriba, todos disponen de un salón amplio, un salón bastante amplio, para que la gente pueda dormir en lo que son los dormitorios, que a su vez tienen sus lavabos y demás, y una zona también de estancia, y abajo pues tienen la zona de comer. Es como si fuera un hostel, ¿no? Este es otro, Jesús del Gran Poder 34, muy pequeñito también. Este es el que fue la antigua Casa Socorro, enfrente más o menos a la clínica del doctor Cariñano, ¿no? Se encuentra. Bueno, pues esto está totalmente como veis, ¿no? Ahí veis el pasillo lleno de hiedra o de lo que sea, los forjados inexistentes, ¿no? Solamente las fachadas medianamente contenidas. Y bueno, aquí pues la propuesta, una de las propuestas, ahí veis también pues el aprovechamiento que se le da a la utilización de los patios, hay que conservar las fachadas y demás, y la utilización de los patios, perdón, con la imagen esa que tan sugerente del patio, podemos ver también que en esta imagen de planta baja tiene el acceso, la recepción, una zona para poder dejar bicicletas. Al fondo también a la derecha, a la izquierda hay un pequeño apartamento, es el primero de ellos, que luego se ve en las plantas superiores, pero podemos ver ya arriba una zona de biblioteca, en la parte superior derecha. En la primera planta, la que está en medio, podemos ver en el borde del patio, ¿no? Que es ese que vemos allí, podemos ver también zonas de estancia, ¿no? Arriba también, ¿no? O sea que es otra forma de vivir. Esta es otra propuesta sobre la misma, ¿no? Pues ahí se ven unas imágenes, ¿no? Un poco bucólicas, ¿no? Pero que un poco es lo mismo, ¿no? O sea, hay zonas de vivir, luego hay zonas, por ejemplo, esta tiene los aseos para que se puedan utilizar, ¿no? Ahí a la izquierda y ahí abajo a la derecha. Dentro de los apartamentos disponen a lo mejor de varias estancias de dormitorio y tienen pues las zonas de inodoro separadas de las zonas de lavabo y demás para que se puedan utilizar simultáneamente. Bueno, aparte de otras zonas de ocio que hay en cubierta que podemos ver aquí en amarillito, ¿no? Esta es otra actuación, Becas Lumbreras, bastante interés. Ahí podéis ver en las dos fotos de abajo cómo se encuentra la visión que se tiene de la torre de Don Fadrique, recientemente restaurado, junto al centro Singer, que es este que se ve en la imagen central en rojo. Y bueno, ahí veis cómo está aquello, ¿no? O sea, hay unas cerchas que son de metálica o de madera, ahora no recuerdo, y que bajo ellas pues se han estado utilizando. Todavía en alguna de ellas se ve algún coche por allí, ¿no? Que hemos intentado ahora acotar para que no nos metan los coches a través de esta puerta. Y la ubicación pues está ahí con el punto negro, está al lado de lo que es el espacio Santa Clara y al lado de la Alameda que vemos en este caso en la zona este, que es la parte derecha, ¿no? Son suelos igualmente dotacionales, ¿no? Bueno, aquí se plantea uno de los proyectos, porque hay varias ideas, pero veis cómo, por un lado, en las bandas tenemos lo que son las zonas más propiamente de residenciales, y en la zona de amarillo, pues toda la zona de uso común, de uso compartido. Este planteamiento pues tiene incluso una zona de proyección, ¿no? Que se pueden ver por las imágenes, ¿no? De la cubierta, la última imagen a la derecha, ¿no? O la grande que está arriba, la zona de uso compartido, que es la que está marcada allí en la imagen de en medio con la número 3.
Esta es otra propuesta que igualmente, si veis este tiene otro enfoque, ¿no? En el cual pues, aparecen como construcciones más independientes, como si fueran más un estilo de vivienda, digamos, unifamiliar, adosada, que están ahí por núcleos, igualmente marcando todo lo que son zonas de compartidos arriba a la derecha y aquí abajo también. Voy rápido, ¿eh? Esta es otra imagen de otra propuesta, igualmente con las zonas de compartidos aquí abajo y aquí arriba. Ahí las imágenes, ¿no? Esta es la que hablaba, me he confundido. Esta es la que hablaba de una zona para poder reunirse, para ver películas o para lo que sea, las galerías, ¿no? Esto ahora mismo está hecho polvo y bueno, esto es reciclaje puro y duro. Esto es darle un nuevo ciclo de vida por 100, 150 años mínimo, ¿no? Esta es Torneo 31, muy pequeñita. Esta sí la conoceréis más, ¿no? Porque pasaréis muchos compañeros que están aquí. Probablemente pasen por allí todos los días. No sé si mirarán hacia ella, ¿no? Bueno, pues esto está así, con ese andamiaje. Detrás no hay prácticamente nada. Podéis ver las vigas de madera que nos vienen muy bien ahora mismo porque están arriostrando las dos crujías de los dos muros, ¿no? de fachada, pero no hay nada más. En el concurso pues se plantea una solución de escalera al fondo y de espacio a la entrada, pues en planta baja hay una zona común con un aseo, la escalera, un ascensor y luego ya se distribuyen espacios de habitarlo, ¿no? Allí se ve un poco la escalera que va limitando con lo que es la medianera trasera de ladrillo, ¿no? Que crea una imagen bastante interesante, ¿no? Que fue valorada mucho en el concurso. En cuanto a los objetivos que hemos hablado, pues repetimos, con las imágenes esas tan bonitas de la economía circular, del sol por donde tiene que ir. Al sol le decimos por dónde tiene que ir, pero es la realidad, ¿no? En cada vez, ¿no? Recuperación de los edificios, revitalización del centro histórico, dotar de alojamientos colaborativos a precios asequibles en toda la ciudad. Yo he hablado solamente de 4 porque me interesaba recalcar el tema de la recuperación del patrimonio del centro histórico, la mejora de la eficiencia energética y la economía circular. Bueno, esta es una imagen que ya se ha visto por ahí. Gracias por su atención y no sé si me he pasado o no o me he quedado corto. Va bien. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues a continuación, para que tengamos ahora algún tiempo de turno de preguntas después, tenemos con nosotros a don Ignacio Alba Rodríguez de Itinera Arquitectura Social. Están especializados en rehabilitación, regeneración, renovación urbana y entre sus proyectos principales han encontrado pues, la rehabilitación de edificios residenciales plurifamiliares, en particular afectando a la barriada de Parque Alcosa, Pino Montano, Centro Histórico, La Moneda, en Dos Hermanas, un total de unos 130 edificios intervenidos. Rehabilitación de centros educativos de Andalucía, unas 17 unidades promovidas por la Consejería de Educación y Deporte. Y también ha participado la subvención para áreas de regeneración y renovación urbana, ARRU, en promociones de Envisesa, en la barriada de Los Pajaritos en Sevilla, y con la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, en Plaza Encina del Rey, barriada Parque Alcosa, Sevilla. En su caso, nos va a presentar la ponencia sobre rehabilitación pasiva de edificios preexistentes. Pues muchas gracias, Ignacio, cuando quieras. ¿El mandito? ¿Se me oye? El mandito está aquí. Me quito. Vale, y no se oye, ¿no? ¿Me oís? ¿Ah, sí? ¿Se oye bien? Ah, qué bien, qué alegría. Bueno, nada, encantado de estar aquí con vosotros esta mañana y poder contaros mi experiencia o nuestra experiencia. Somos un estudio de arquitectura muy especializado en la rehabilitación de la vivienda social. Agradecer a Manuel que me haya invitado a tener la posibilidad en esta ponencia de contar brevemente las intervenciones que hacemos y un poco voy a enfocar el discurso a
cómo actuamos en unas obras, en unos proyectos tan peculiares como la obra social. La vivienda social, al final, tiene una idiosincrasia muy concreta, donde la arquitectura no se puede hacer de cualquier manera y hay una serie de factores que no te enseñan en la escuela y que hay que tener muy en cuenta para que el proyecto tenga éxito. Muchas gracias también por la presentación. Nosotros desde el año 2005 que fundamos el estudio de arquitectura, pues estamos especializados en arquitectura social. Hemos intervenido en toda Andalucía, pero especialmente en Sevilla, en barriadas, como ha dicho, Pinomontano, El Tardón, Parque Alcosa, El Centro. Nos conocemos muy bien todos esos edificios, conocemos muy bien a los vecinos, incluso a los representantes vecinales con los que tenemos un trato muy cordial de haber estado enfrentándonos una y otra vez pues a la curación de sus enfermos constructivos, porque es así como hay que enfocarlo, ¿no? En lo que me voy a centrar hoy va a ser exclusivamente en la rehabilitación pasiva de los edificios, para que entendamos que la diferencia entre pasivo y activo. Cuando se va a rehabilitar energéticamente un edificio, podemos hacer dos tipos de intervenciones. Uno, rehabilitación activa, que sería generar energía, que el aporte de energía sea lo más eficiente posible, lo mejor posible. Y por otro lado tendríamos la rehabilitación pasiva, que es la primera que hay que hacer, es por donde hay que empezar siempre, que sería intervenir en la piel del edificio, en la envolvente del edificio. Hacer que esos edificios energéticamente pues, sean sostenibles, que no pierdan la energía fácilmente, que se puedan preservar con facilidad las condiciones de confort y de habitabilidad de esas viviendas. En definitiva, se trabaja en 4 cosas, ¿no? Cubierta, fachada, protecciones solares, que podría estar dentro de fachada, y la ventilación. Condicionantes que nos encontramos en la vivienda social. Hablo eminentemente de Sevilla, pero podría también hablar de Málaga, de Almería, de Lebrija, de Dos Hermanas, de un montón de ciudades donde intervenimos. Pero al final hay un condicionante común. Normalmente la vivienda social en Sevilla, sobre todo hay muchas de los años 70 del desarrollismo, nos encontramos que tuvieron una construcción pobre, ¿vale? Había mucha gente sin vivienda, mucho éxodo del campo a la ciudad, hubo que construir mucho y muy rápido y se construyó de manera barata. Y nos encontramos, pues, por ejemplo, eso, ¿no? Aquí podéis ver que los edificios están construidos con una sola hoja, no tienen cámara de aire, no tienen ningún tipo de aislamiento térmico, una sola hoja. En algunos casos, esa hoja, ese cerramiento de una sola hoja es de hormigón, que tiene mucha más transmitancia térmica que la cerámica, y lo cual provoca que si tu piso está en orientación norte, estás en invierno, no lo ventilas adecuadamente, incluso ventilándolo adecuadamente, te puedes encontrar esto. Esto es una foto muy reciente, la hemos hecho hace mes y medio en una barriada al norte de Sevilla. Aquí podéis ver, por ejemplo, en esta foto térmica, cómo el calor del interior de la casa, de la calefacción, el gasto que están haciendo en calefacción en esa casa para calentar a sus hijos o para tener adecuadamente confortable su casa, se está fugando por la estructura, porque la estructura llega hasta el final del edificio, no hay aislamiento térmico y hay una fuga de calor exagerada. Eso nos lo encontramos muy frecuentemente en las viviendas sociales. Después, en las cubiertas y en los forjados sanitarios, en lo que tenemos bajo el edificio, nos lo encontramos que normalmente están mal mantenidas y, sobre todo, poco ventiladas, muy poco ventiladas. Al final, cuando un espacio cerrado no está ventilado, se acaba condensando el agua y ese agua se convierte al final en humedad, ya sea en las viviendas de última planta o viviendas de planta baja. Y además hay hay una dificultad añadida más. Cuando tú intervienes en una vivienda social, rehabilitando un edificio donde viven unos vecinos que llevan viviendo toda la vida, tú no puedes, para hacer tu obra, desalojar a los vecinos. Sería lo ideal, ¿no?, hacer una obra de rehabilitación con los vecinos fuera y entrar allí con las machotas, los albañiles, con el aislamiento térmico y renovarlo de arriba abajo, pero las obras tienen que ser poco molestas, muy bien organizadas, rápidas, limpias y que generen el mínimo desorden en el día a día de los vecinos donde se están interviniendo.
Normalmente, siempre que hacemos una intervención energética, bueno, siempre hacemos un examen de la situación energética del edificio. Y normalmente el resultado que nos encontramos es que en el certificado energético la situación energética de los edificios es paupérrima. En la clasificación energética de estos edificios, donde obra nueva se puede estar entre C y B, nos encontramos que los edificios están en G. O sea que prácticamente la situación no puede ser peor. Algunos están en una calificación de F. Esto significa que los kilovatios hora metro cuadrado año son más de 200. Un disparate. Es decir, que prácticamente son casas de papel. Son casas donde se pasa mucho frío. Bueno, pues habiendo hecho una foto de lo que sería el estado actual, cómo intervenimos, ¿no? Y cuáles son las intervenciones más habituales que realizamos nosotros, intentando no molestar, intentando entrar en consenso, sobre todo emocional, de información, de comunicación con los vecinos, que es una parte muy importante de todos los agentes que intervienen en la intervención social. Bueno, pues vamos a ver brevemente cada una de estas cosas, va a ser muy rápido. Intervenciones en cubierta, intervenciones en fachada, intervenciones en forjado sanitario. Y después veremos dos breves conclusiones que del día a día, de los proyectos que nos vamos enfrentando, que queremos compartir con vosotros. Bueno, actuaciones en cubierta. Normalmente lo ideal a la hora de intervenir en una cubierta que no funciona bien energéticamente, decían, las cubiertas tradicionales tenían una capa muy grande de carbonilla y una doble solería, pero muchas veces encontramos que en estas viviendas, sobre todo en la de los años 70 en adelante, nos encontramos que esa capa de carbonilla no la tienen. Tienen muy poco aislamiento térmico y las viviendas de última planta son muy inhóspitas y tienen bastantes problemas de humedad, de condensación y de frío. La solución ideal sería levantar toda la cubierta hasta llegar a la estructura y hacer una cubierta nueva. Eso genera muchísimos escombros, muchísimo ruido, muchísimos problemas. Además, es una intervención muy dilatada en el tiempo. Nosotros estamos optando por opciones muy ligeras, ¿no? Como losas tipo Filtrón, son unas losas de XPS, de poliestireno extrusionado, que tienen una capa arriba de hormigón poroso. La losa filtra completamente, es decir, que solamente habría que reforzar un poco la impermeabilización que tenga la cubierta preexistente. Se colocan esas losas Filtrón y ya tienes el suelo como si fuera nuevo y además lo tienes aislado térmicamente, puedes pisar directamente sobre ello. Ese hormigón poroso puede ser, si es claro, funciona mejor térmicamente, pero una cosa importante que socialmente hay que tenerla en cuenta, son mucho más sucias, ¿vale? Entonces al final acaban eligiendo las más oscuras. Una opción que estamos haciendo últimamente, empezamos a hacerla hace 2 años en un colegio y cuando la cubierta no se va a ver, una cubierta no transitable, hay una solución fantástica que es muy rápida, tiene un precio fantástico, pero sin embargo unas condiciones térmicas maravillosas. Sería esto, que es una lámina bituminosa termosellada, termounida a unas tiras de poliestireno. Vienen en rollo, se coloca la parte térmica hacia abajo, de manera no tienes ni que colocar una capa de protección, ni un geotextil, ni nada. Se colocan los rollos muy rápidamente. En la cara superior queda la lámina bituminosa pegada y encima de esto se coloca una lámina autoprotegida. Es muy rápido de ejecutar y funciona muy bien térmicamente y económicamente es muy sensato. Siempre que sea una cubierta no transitable, son soluciones que nos están viniendo muy bien. Vale, cubiertas inclinadas. Cubiertas inclinadas, lo que tenemos que tener en cuenta con las cubiertas inclinadas cuando se interviene es que normalmente es un problema intervenir parcialmente. Si tú tienes una cubierta de 1000 metros cuadrados y decides intervenir en 300 metros cuadrados de esa cubierta, seguramente en los límites se van a generar nuevas roturas, nuevas caídas, pandeos de esos tableros que están sujetando las tejas.
Esto es un ejemplo, esto nos pasó en Parque Alcosa, en Plaza de las Monjas 10, donde intervenimos en una especie de gotera que había en un sitio y empezaron a hundirse los tableros. Sorpresa que nos llevamos, esos tableros no eran de rasilla, que iban de tabique conejero, sino que estaban hechos con ladrillitos, a panderete. ¿Qué ocurría? Que cuando un operario subía a cambiar la antena, cuando alguien iba a arreglar unas tejas, se hundía el resto del tejado. Y al final eso era como la pescadilla que se muerde la cola. Cada vez que llueve se hundía más, entraba más agua y se generaba un problema. Por eso normalmente cuando se actúa en cubierta inclinada hay que ir a tablero. Puedes conservar los tabiques conejeros, pero el tablero tienes que sustituirlo. Y a la hora de dar una condición energética óptima a esas cubiertas, hay muchas soluciones. Nosotros ahora estamos estudiando una solución que parece muy buena, es un panel de poliestireno expandido que viene ya con unas pestañas para colocar las tejas directamente. Se coloca el rastrel, la teja, es muy rápido y ese panel hace las veces de aislante térmico directamente. Se puede reforzar con una lámina impermeabilizante debajo y hace las veces de aislante térmico. Lo tenemos en la última capa. Una solución que se viene usando mucho desde hace tiempo sería el tipo onduline bajo teja, que al final son... hay muchas marcas, no solo Onduline, ¿vale? Pero Onduline fue el pionero. Son unas chapas plegadas, asfálticas, con fibra y resina, que aunque no tiene aislante térmico en sí mismo, la greca, si se instala bien y se permite que entre aire, ventila ese paño bajo cubierta y hace al final que ese calor condensado debajo de las tejas o esa humedad circule y salga afuera. Y bueno, si hay cámara o tabiques conejeros, la solución que más estamos haciendo, que mejor funciona porque es la más barata y la que mejor funciona con diferencia, sería el relleno de cámara con lana de roca a granel. Lo que hacemos, retiramos los tableros y se pone lana de roca a granel, unos 15-20 centímetros, muy poco compactado para que aísle lo máximo posible. Y esta solución es muy buena porque al final la lana de roca se produce con toba volcánica, es decir, es roca hecho hilo. Eso favorece que no es fundible, que no arde, que no genera humos. Además, al ser mineral, no facilita pues, que aniden cucarachas, hongos o cualquier otro tipo de bicho indeseable que no queramos tener en las cámaras y funciona francamente bien. Es lo más barato porque va a granel y funciona muy bien esta solución. Vale, y eso con respecto a las cubiertas. ¿Cómo actuamos con las fachadas? Bueno, pues por supuesto, SATE es una invención maravillosa para la intervención social en edificios. SATE es una solución fantástica. SATE significa Sistema de Aislamiento Térmico Exterior y normalmente lo que se hace sobre la fachada preexistente se colocan unas planchas que pueden ser de poliestireno o pueden ser también de lana de roca. Ahí las de lana de roca son un poco más caras, pero tienen esa ventaja frente al fuego. Y después lleva un enlucido base con una malla, una imprimación y un acabado. Pintado, revocado. Por lo tanto, además consigues que esa intervención quede preciosa, es decir, perfectamente pintado. El edificio de arriba abajo queda como nuevo con todos los paramentos rectos. Los vecinos tienen un nivel de satisfacción con este tipo de intervenciones muy alto porque, claro, ven su edificio como nuevo, como si lo hubieran fabricado por primera vez. Son con estas planchas que se colocan con unas chinchetas de PVC, hay que hacer un despiece y las empresas que instalan SATE, que hay muchas, tienen soluciones estandarizadas para todo, para el zócalo, para los dinteles, para las jambas, para las persianas. Funciona francamente bien, está muy estandarizado. De hecho, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo ahora un edificio de nueva planta, una promoción de viviendas en Getafe, y una de las soluciones que estamos previendo es hacer SATE desde el principio, desde obra nueva. En rehabilitación con SATE sí tienes que tener en cuenta una cosa, y son los servicios afectados. No sé si un día te pones a ver una fachada y te pones a analizar todo lo que pasa por una fachada, telefonía, electricidad, el cable que se ha echado un vecino al otro, aires acondicionados, etc.
Eso hay que hacer un inventario de todo lo que hay en los edificios y tenerlo muy en cuenta, pero muy en cuenta. Y en las partidas presupuestarias para intervenir en estos edificios, eso hay que tenerlo bien valorado, porque si no se convertirá en un contradictorio una vez que empecemos la dirección de la obra. Hay otra opción, que es el relleno de cámaras. Nos encontramos edificios que tienen cámaras de aire, pero esas cámaras de aire están vacías, no tienen ningún tipo de aislamiento dentro. Bueno, pues hay una opción, es más invasiva que el SATE, porque el SATE se hace por fuera y no entras en las viviendas, no molestas a nadie. Es fantástica ese tipo de intervención, pero en cambio, cuando tú tienes un edificio que tiene cámara, y además, por ejemplo, hablo aquí de los edificios de La Estrella, son unos edificios que están en el Docomomo de Arte Moderno de Arquitectura de Andalucía. Son unos edificios hechos en los años 50 por los Medina, una promoción auténticamente Le Corbusiana, donde propone un edificio en altura rodeado de zonas verdes, que ahora estamos muy acostumbrados, pero en aquella época era algo hiper novedoso. Bueno, pues estos edificios tienen graves problemas térmicos, porque tienen unas cámaras de aire que oscilan entre 5 centímetros y 20 centímetros, porque el edificio es curvo y esas curvas las absorben con la cámara muchas veces. Bueno, pues entonces nosotros hemos hecho un estudio para rehabilitar uno de esos edificios, inyectando en cada una de las cámaras lana de roca. La inyección se puede hacer con góndolas desde fuera, pero sí hay que entrar en las viviendas, hacer un inventario de fotos de cada una de esas paredes cómo están, porque puede ser que salga aislante por los enchufes o que por ejemplo, algún vecino haya hecho obra. Esto es muy habitual. Hay vecinos que hacen obras, ven llegar al albañil, ve la cámara de aire y dice, esto es espacio ganado, y quitan la cámara de aire, ¿no? Entonces te encuentras con un verdadero problema. Pero es una solución que funciona bastante bien, porque al final esa cámara, ese cerramiento, mejora drásticamente energéticamente. Y después también, si actuamos en fachada, lo ideal es actuar también en las carpinterías, renovar las carpinterías. Suele ser problemático porque hay vecinos que han cambiado las carpinterías hace 3 años y hay otros que no, que tienen las carpinterías de acero de cuando se hizo el edificio. Pero es necesario, porque al final la rehabilitación energética es como una manada de ñus. Va a la velocidad del ñu más lento, ¿vale? Y si al final hay una parte en la que no intervenimos, esa parte se va a convertir en un puente térmico, en un punto de fuga de las condiciones de confort que tiene el edificio. Bueno, entonces a la hora de intervenir en las carpinterías es fundamental que tenga rotura de puente térmico. Yo creo que ya no la fabrican sin rotura de puente térmico. Por ejemplo, esta es una carpintería de aluminio que tiene mucha transmitancia térmica, pero en medio tiene una serie de claves que unen una cara con la otra, que son de PVC y que tienen muy poca transmitancia térmica, por lo tanto el frío del exterior no entra en el interior. Y también, muy interesante, doble acristalamiento, fundamental. Y en Sevilla, en nuestras latitudes, si tenemos una orientación muy soleada, utilizar vidrios con baja emisividad o con protección solar es también una opción muy interesante, porque reduce mucho el aumento de radiación de esas carpinterías en las épocas veraniegas. Muy bien. Ya voy concluyendo. Actuaciones en forjado, muchas veces en los forjados que nos encontramos. Es gracioso porque, bueno, gracioso no es singular que muchas de las barriadas sociales que se construyeron en la época del desarrollismo fueron en zonas de expansión, en zonas de crecimiento que eran inundables o habían tenido lagunas o estaban muy relacionadas con el agua. Normalmente el suelo que encontramos allí es un suelo arcilloso. Con buen criterio, en esos edificios, estoy hablando de Pino Montano, del Tardón o Parque Alcosa, o Pío XII también, tienen unos forjados sanitarios que separan el edificio del terreno para que no esté en contacto con ese suelo húmedo y las condiciones térmicas del edificio mejoren. Esa es la teoría y funciona muy bien. El problema es que nos encontramos con 2 circunstancias. Una, caso como Parque Alcosa, que esos forjados sanitarios los rellenaron de tierras de la obra y de escombros. Aquí lo podéis ver. Y aquí lo podéis ver porque porque tiene fotos. En los que no se puede ver no hay ni fotos, ¿no? Y entonces lo primero que hay que hacer es vaciarlo. O nos podemos encontrar otros sitios como el Tardón, que tiene unos forjados sanitarios súper altos, o los Pajaritos, quiero recordar que también,
Y el problema que había en estas intervenciones era que no había ventilación. Al no haber ventilación, la humedad crece, crece, crece hasta que condensa en el bajo forjado de las viviendas de planta baja y ya por filtración, por la porosidad de los materiales cerámicos que hay en el forjado, sube hacia la vivienda generando una humedad de capilaridad dentro de la vivienda. Entonces, fundamental es limpiar muy bien estos forjados, dejarlos limpios y hacer unos registros que permitan una ventilación cruzada, estudiando los vientos predominantes, algo que cuesta muy poco trabajo y que ayuda enormemente a que funcione bien de 10 o que funcione de 5, ¿no? Entonces queremos que funcione de 10, y después esos registros hacerlos accesibles. El forjado sanitario es algo que se tiene que acceder para su mantenimiento, porque toda agua que pierda el edificio va a ir allí. Hemos dicho antes que ese suelo era arcilloso. Normalmente las arcillas que hay en Sevilla suelen ser arcillas expansivas. Son arcillas que con la humedad expanden y cuando se secan se decrecen. Y salen esas fisuras tan desagradables en diagonal 45 grados en los edificios. Muchas veces eso se puede resolver sencillamente controlando que no llegue agua al terreno. Entonces esos forjados sanitarios es muy importante que estén ventilados, que sean registrables y que se puedan revisar las instalaciones de saneamiento y fontanería para que bajo ningún concepto llegue agua debajo del edificio a la cimentación del edificio. Conclusiones. Dos conclusiones muy breves para que nos podamos ir a responder preguntas y irnos a desayunar tranquilamente. Uno, la mejora en los edificios cuando trabajamos exclusivamente en la envolvente y solamente he hablado de acción pasiva es drástica. Este, por ejemplo, es el estudio que hicimos para la barriada de los Pajaritos con Envisesa y aquí lo que planteábamos era una intervención con paneles sándwich con aislamiento térmico en cubierta, SAT en fachada, renovación de carpintería y ventilación de forjado sanitario. Y la demanda de energía anual en calefacción se reducía un 60%. Es decir, la factura de la luz en invierno se reducía un 60%, más de la mitad. Una reducción drástica. Y en verano de un 30%. Y esto sin meter la capa de rehabilitación activa. Yo creo que al final en Pajarito llegamos a más del 75%. Es un éxito fantástico. Hombre, la cosa está tan mal que con nada que haga es súper agradecido, ¿no? Y funciona muy bien. Y si se hace bien, con criterio, sin generar puentes térmicos, sin generar fallos o malas construcciones, el resultado es maravilloso. Y por último, la última conclusión es la recomendación de que cuando se haga una intervención de envolvente, se haga una intervención integral, no se deje nada. Volviendo al ejemplo de la manada de News, ¿no? Estas son unas fotos térmicas de un estudio que hicimos de todos los proyectos que estábamos rehabilitando. En esta época estábamos rehabilitando mucho, era el año 2010, estábamos rehabilitando mucho en Pino Montano y en Parque Alcosa. Este es de Pino Montano y este es de Parque Alcosa. Las fotos las hacíamos ahora intempestivas porque si no, no sirve la foto. Esta es la 5.56 y esta es la 7.56. Y aquí podéis ver, por ejemplo, cómo esta vivienda de planta alta, en la cornisa, en la unión con la cornisa, está perdiendo toda la calefacción que tienen encendida, el calor de la calefacción que tienen encendida para sus hijos, pues se está yendo por aquí drásticamente, ¿no? O aquí se ve que aquellos que no han cambiado la carpintería, en Pino Montano, aquellos que tienen carpintería sin rotura de puente térmico, ya estarán desayunando, son las 7:56 y están todas las cocinas encendidas y se ve ahí que todas las ventanas que no tenían rotura de puente térmico, no tenían climalit o doble acristalamiento, el calor salía disparado. Por lo tanto, eso significa que el termostato nunca va a apagar el calentador y el calentador va a estar consumiendo durante toda la mañana. Y por eso, un poco el llamamiento a que cuando intervengamos en la envolvente va a ser muy importante que no nos dejemos nada atrás. Si nos dejamos algo atrás, al final vamos a obtener por ahí una fuga de calor, ¿vale? Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Me ha parecido interesante porque tanto uno como otro habéis establecido una especie de símil o de metáfora biologista o médica. Porque decía Manuel al principio lo de
que reciclarle, que darle una nueva vida a los edificios, y tú hablabas de que había que curar estos enfermos constructivos, y después estaba incluso seguía con la biología, con los ñu, el ñu más lento y cosas por el estilo. Y lo que sé efectivamente es que prácticamente estos edificios, desde el punto de vista energético, se están desangrando cuando no tienen un buen aislamiento, no están adiabáticamente bien estudiados. Claro, tú, Ignacio, estás en el terreno de esa rehabilitación, de esa a veces casi de UCI, pero ya Manuel está más bien en el terreno de Lázaro levántateando, o sea que son edificios que están muertos y hay que volver a ponerlos en marcha. ¿Qué clase de continuidad podría establecerse? Son edificios de una generación más antigua los que estáis acometiendo vosotros, mientras que los tuyos corresponden a esta etapa del desarrollismo, de posterior al milagro económico y estas cosas en las que el milagro económico fue a lo mejor más aparente de lo que realmente era. A diferencia de lo que decía el otro día el director del SEPE, no se hacían las cosas bien desde el principio, sino que se estaba construyendo de una manera bastante precaria y casas que eran prácticamente papel. Se plantea, no sé, qué continuidad hay entre esa generación de edificios que están muertos, hay que resucitarlos, y estos que hay que asistirlos porque están graves. Bueno, curiosamente, no sé si está funcionando el micro. Curiosamente, lo que es las actuaciones, si bien, lógicamente, en los edificios que yo he enseñado, pues hay que partir de actuaciones previas de creación de forjado, de cubierta y demás, al final es actuar sobre esos edificios cuando llegan a un determinado estado de la construcción con métodos similares, podrían ser con métodos similares a lo que se plantean en edificios más modernos. O sea, lo que es el trabajar sobre la envolvente, eso es para todos, ¿no? O sea, trabajar sobre la envolvente a nivel de cubierta o a nivel de fachada, o si es necesario introducir medidas activas, ¿no? Que son ya, pues, a lo mejor a través de aerotermia o a través de otros sistemas de placas solares fotovoltaicas, son cuestiones a posteriori sobre edificios ya, digamos, rehabilitados, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una ventaja, que es que no se encuentra el bicho, como decimos, dentro. O sea, que el edificio está sin nadie dentro, con lo cual cualquier actuación es mucho más fácil, pero al final la conclusión es la misma, que tenemos que reducir el consumo, y para ello solamente hay una forma, que es evitar y proteger, abrigar, decían ayer algún compañero, abrigar el edificio. El edificio hay que ponerle el abrigo, y entonces pues pasa menos frío, o en verano hay que quitarle el abrigo porque funciona de otra forma diferente, pero realmente es lo mismo, ¿no? O sea, cuando en rehabilitación de edificios mucho más antiguos, unas fases previas, constructivas y demás, en la cual se pueden ir ya teniendo en cuenta esas cuestiones, ¿no? Pero el final es, si tú al final le vas a dar un SATE, pues a lo mejor no tienes que darle el SATE, a lo mejor puedes crear una cámara interior para, si tiene que proteger la fachada, pues a lo mejor en un edificio meterle un SATE puede ser complicado por el tema de cornisa y demás. A lo mejor hay que ir a tratamientos más interiores de cámaras de aire y todas estas cuestiones. Pero sea con SATE, sea con cámaras de aire, sea con lo que sea, al final es abrigar los edificios una vez que estén terminados. Y si con el abrigo no tiene suficiente, pues entonces le tiene que poner en la cabeza una plaquita solar o un sistema de aerotermia para conseguir. Porque al final lo que estamos consiguiendo no es tanto pasar más frío o más calor. Lo que estamos buscando es el confort térmico, que es un concepto diferente, ¿eh? No es, porque el frío se quita de una determinada manera, el calor, pero el confort térmico, yo creo que es que no lo conocemos, yo creo que yo no lo conozco, y la mayoría de las personas no lo conocen. El confort térmico es encontrarse bien en una casa. Tú dices, ¿cómo se puede estar en el Polo Norte y estar una persona de puta madre, con perdón? Pues que existe confort térmico en la vivienda, ¿no? Que tú entres y dices, hostia, qué bien se está, ¿no? Sí, no, totalmente, hombre. Y también el desarrollismo habría que verlo con la lente de esa época, no con la lente actual. O sea, en su momento se solucionaba un problema, que es que la gente no tenía vivienda, y ahora... Pero hay algunos vicios de construcción que efectivamente nos estamos encontrando ahora que se pueden resolver. Gracias a Dios se pueden resolver.
Pero una vez que intervenimos en estos edificios, el resultado final es fantástico. Es decir, al final la edificación y la construcción es un arte muy buena porque las cosas tienden a no caerse, se construyen muy bien, vamos con un índice de seguridad de 3. Es decir, constructivamente estos edificios por lo general funcionan todos bastante bien. Ahora, la sociedad pide más y la sociedad pide un confort térmico y menos consumo. Con este tipo de soluciones, el resultado final es prácticamente como el de un edificio nuevo. Si además le incluimos la rehabilitación activa, se convierte en edificios fantásticos. Y ahí te encuentras cosas muy bonitas, ¿no? Porque dices tú, un edificio que le estás poniendo un SATE por fuera, unas placas fotovoltaicas encubiertas, lo aísla, lo ventila, le cambian la carpintería. Los vecinos es que no quieren ir a otro sitio. Es que una cosa que nos encontramos en estos barrios sociales es que algo la sociedad andaluza está haciendo bien, porque la gente no se quiere mover de sus barrios. El que es de Pino Montano es de Pino Montano a muerte. Y lo mismo con el de Parque Alcosa, el Tardón, son sus barriadas y las quieren con locura. Hablábamos antes de los pisos cárceles, que la gente no quiere irse a un bajo, no quiere dejar su vivienda, no quiere dejar a su vecino, porque hay unos enlazamientos sociales con todos los vecinos y toda la comunidad que son maravillosos. Entonces, cuando tú consigues que estos edificios funcionen bien, lo que estás haciendo es mantener y prolongar esa sociedad que es fantástica y que hoy día, que estamos todos con la maquinita, con el móvil enganchado a las videoconferencias, pues yo creo que es como un aire fresco, ¿no? Bueno, es un fenómeno de desarraigo social o de pérdida de tejido social que no ocurre en tanta medida en esa zona, en esa barriada más moderna de 40 o 50 años en la que está interviniendo, pero que sí están ocurriendo, han ocurrido ya mucho en la zona de Casco Antiguo. De hecho, por la parte de los alojamientos colaborativos, ahí hay un intento de volver a recuperar, aunque sea en unas fórmulas nuevas, lo que es algún tipo de eso, de arraigo y de tejido social. Por eso es lo que yo comentaba, de que en el plan general fue buena idea que todos estos edificios que se encontraban sin uso, en mal estado, que eran edificios municipales, pues fueran pintados en vez de rosa, que se pinta residencial, se pintan de amarillo, que es el dotacional, y entonces pues te da la posibilidad de poder crear estos alojamientos colaborativos, que lo que hace al final, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, no solamente crear una vivienda o una forma de habitar asequible en régimen de alquiler, sino que la vida, lógicamente, en el momento que tú metes 50, 100 personas en una zona que está tendiendo a lo que tú dices, que la gente sale del centro y se van hacia las periferias, o ahora ya más no solo a las periferias, sino que se van a la primera corona del Aljarafe o a San Juan o a Alcalá o no sé qué, pues darle esa revitalización de la zona. Si se consigue además, que eso no se consigue en el casco con la política esta nuestra que estoy diciendo, pero sí en los barrios, si tú consigues, y eso es verdad, la gente que es de un barrio es del barrio, lo que pasa es que, claro, la gente no quiere vivir en una vivienda en la que no puede subir en ascensor porque tiene que subir, no porque no pueda, sino porque es que tiene a lo mejor 70 años, tiene una discapacidad y entonces está encerrado. Entonces, pues, se aguanta y se va a vivir a otro lado. Pero si tú en el sitio en el que vive le das las condiciones de vida para que viva bien como ha vivido, ten en cuenta una cosa, que es una realidad. Una vivienda del año 60, que es de hace 60 años, la persona que ha entrado allí con 20 años tiene 80, si vive. O sea que este es el tipo de personas que nos podemos encontrar, si vive. Puede ser que vivan los hijos, que vivan y otras circunstancias. Pero son poblaciones muy envejecidas, ¿no? Poblaciones que si tienen el problema de discapacidad los edificios, pues el piso cárcel, que luego vamos a ver un reportaje de Rafa, no sé si está por aquí, bastante interesante, pues un auténtico suplicio a gente que se llevan 3 o 4 años sin salir de su casa.
que dice, yo me llevo 3 o 4 años y mi hermana, que la estoy cuidando yo, pero que tiene 7 o 8 menos, lleva 2. Y dice, es que yo solamente llevo 2 y mi hermana 4. O sea, todavía se ve como favorecida, ¿no? Son circunstancias que son importantes. Sí, porque además es otro aspecto de esa rehabilitación, en este caso no pasiva, pero que también me imagino que se está acometiendo. No sé si vosotros mismos... Nosotros tenemos la accesibilidad, quiero decir. Tenemos mucha experiencia poniendo ascensores en edificios que no lo tienen, precisamente en este tipo de barriadas. Y lo comentaba antes, trato mucho con la administración, con el ayuntamiento, con Envisesa, con Abra, diferentes ayuntamientos, y les cuento que me da pena no compartir con ellos la liberación de esas personas de los pisos cárceles, porque yo lo vivo como arquitecto, el proyecto, después la dirección de obra, y me acuerdo de nombres, casi se me saltan las lágrimas. Antonia, Federica, son personas que estaban no 3 años, más tiempo. En el caso de Antonia, por ejemplo, era una señora que vivía en el Tardón, en un cuarto, y para bajar necesitaba una mañana entera. Iba con bombona de oxígeno y para bajar necesitaba 4 horas. Iba con tranquilidad, hablando con los vecinos lo sabían, y bajaba una vez al mes o algo. Cuando se puso el ascensor, bueno, pues todo el edificio hizo una fiesta, la acompañaron, bueno, fue súper emocionante. Ella era costurera y a una de las compañeras del estudio le regaló un traje de gitana que había cosido ella, y con un cariño brutal, súper bonito. Pero aparte de que es muy bonito eso y tiene un retorno maravilloso, lo que se lee ahí es que hay una necesidad real, pero real, de gente. Ya no solamente hace falta que sea una cárcel, es que tengas una asiática, y es que subir un escalón ves las estrellas. Es que un minusválido también es una madre con un niño y con un carrito. ¿Por qué no se va gente joven allí a vivir? Porque no pueden ir con el carrito los niños. Minusválido es alguien cuando viene de la compra. Es que al final... que no hay que llegar al extremo del confinamiento en el piso, no sino que realmente es la falta de confort en el acceso también. Hombre, perdona que te he interrumpido. Que está claro que los fondos, pues hemos hablado de los fondos europeos, pues surgen donde surgen. Todas estas cosas siempre surgen en Europa, en los países nórdicos y demás, en las que sus problemas pues van más a lo mejor por el tema climático que por el tema de accesibilidad, que es muy grave en todos los países, pero aquí especialmente en Sevilla tenemos un parque con muchas viviendas que se hicieron en los 60 y que no disponen cuartas plantas sin ascensores. Hay montones, ¿no? Nosotros, desde la perspectiva esa, sí estamos incluyendo, por ejemplo, en la actuación que estamos haciendo en Pajarito, la del complemento que hablaba antes Ignacio, no solamente se toca el tema del confort térmico y de la mejora, sino que también Pajarito, que no tiene ascensores, pues se mete en los ascensores, se cambia la escalera de sitio, se saca fuera y el ascensor se mete dentro, porque las escaleras tienen una zanca es que el ancho, ¿no? Tiene una zanca de 70 centímetros, 70 de cada lado, o sea, son inviables, entonces vamos a sacar la escalera fuera. O sea, que dentro de que nos vienen fondos europeos, intentamos aportar y decir, bueno, pues esto lo tenemos que conseguir, porque tenemos que conseguir que el consumo no pase de 22,4, que es los kilovatios hora metro cuadrado año, pero además tenemos que conseguir otras cosas, ¿no? Porque la gente, está muy bien con el confort térmico de la vivienda, pero lo primero que quieren es que su casa esté bonita y que puedan acceder. Eso está claro. Eso te lo dice cualquiera. Sí, lo que entonces hay que compaginar las dos cosas, ¿no? Pues esto conecta muy bien con el documental que después se presentará de Rafa Jaénes. Totalmente. Y espero que haya una secuela de ese documental donde a lo mejor se pueda recoger también la respuesta tan alegre que tienen los bichos, los vecinos, cuando se les dan mejores condiciones. Sé que he visto el documental que sale esa satisfacción. También. Qué bien. Sí. Pues nos hemos ido de hora ya, creo. Sí, nos vamos a tomar café o algo, ¿no? Pues muchas gracias a los dos ponentes, ha sido muy interesante, además se ha conectado de manera muy interesante las dos líneas, y nos vemos a las 11, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Vale. Muchas gracias.